justamente porque el miércoles pasado, el tercer miércoles del mes de noviembre, cada año, es el día del EPOC, un día para hablar sobre esta enfermedad y tomar conciencia. Este año esa fecha coincidió con otra también muy importante, que es el día del uso adecuado de antibióticos, un tema que lo tenía la Organización Mundial de la Salud como prioritario hasta, lógicamente, la llegada de la pandemia. Vamos a hablar de EPOC. Una persona muere en el mundo cada 10 segundos como consecuencia de esta enfermedad. Una persona cada 10 segundos. Cuenten hasta 10. E imagínense esta situación, que en algún lugar del mundo una persona está muriendo por esta enfermedad. Y según las previsiones, en 2020, podría ser la tercera causa de muerte también en el mundo. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que provoca el EPOC? Por un lado, con lo que todos lo relacionamos, ¿no? Con el tabaquismo, que puede ser tanto activo como pasivo. Personas que no fumaron nunca, pero que estuvieron en contacto con una persona que sí lo hizo, pueden desarrollar también esta enfermedad. Contaminación ambiental, que muchas veces tiene que ver también con contaminación laboral. Infecciones respiratorias recurrentes. Son algunas de las causas, pero esto es mucho más amplio y lo vamos a estar hablando justamente con el doctor Videla en unos minutitos. Y también quería introducirlos a otro tema y que tiene que ver con el uso adecuado de antibióticos. ¿Y por qué hablamos del uso adecuado? Porque no siempre es necesario tomar antibióticos. Y es importante hacerlo solo cuando hay una prescripción médica, cuando se trata de una infección bacteriana. De otra manera no sirve y al contrario, podemos tener efectos rebote, que es lo que no queremos, dándole lugar, por ejemplo, a las superbacterias. Fíjense estos porcentajes, 50%, 30%. ¿Esto qué quiere decir? Que entre un tercio y la mitad de los antibióticos que tomamos, o que tomamos en general, ¿no?, es inapropiado. No necesitamos tomarlo o lo hacemos de una forma que no es la adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no respetar la dosis, tomarlo menos tiempo, tomarlo más tiempo. Esto también es contraproducente. Por eso es muy importante tener conciencia acerca del uso de antibióticos, que ¿para qué sirven? Para tratar ¿qué? Infecciones bacterianas. Nos sirven para los virus, por ejemplo, y en este momento, a raíz del coronavirus, también hubo mucha automedicación con antibióticos, como queriéndole hacer frente a algo que no se le hace frente con antibióticos. Vamos a estar desarrollando estos temas y por eso me voy hacia el otro sector del estudio, donde está el doctor Alejandro Videla, que él es neumonólogo, especialista en EPOC, y bueno, nos va a explicar más en detalle de qué se trata esta enfermedad y todo lo que tenemos que saber. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Bueno, yo di como una explicación muy general, pero usted podría explicarnos un poquito mejor, ¿no?, de qué se trata. Sí, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un conjunto de enfermedades que en Argentina lo sufre el 14,5% de los adultos mayores de 40 años y se caracteriza por una pérdida paulatina de la función pulmonar. Un porcentaje alto. Es un porcentaje bastante alto. Que de 10 personas, más de una. Exactamente. Y eso tiene que ver, la principal causa, como usted bien lo mostró en las diapositivas, en el 80% de los casos es el consumo de tabaco. Como Argentina tiene un 22,5% de fumadores en este momento, es muy importante la cantidad de personas que fuman y el EPOC no se declara inmediatamente, más o menos toma entre 5 y 10 años de exposición al humo del tabaco que se aparezca la enfermedad constituida. Y encima hay una tercera estadística que preocupa, que el 77% de las personas no sabe que la tiene. En este estudio, en que se medía el método para diagnosticar la EPOC, es de la espirometría, la medición de capacidad respiratoria, de las personas que tenían EPOC demostrado por la espirometría, es decir, obstrucción de los bronquios cerrados, el 70% no sabía que lo tenía. O sea que es una enfermedad que, como se va instalando de a poco, la persona no sensa los síntomas y aparece en el hospital con un cuadro grave. O se va acostumbrando, ¿no?, a esos síntomas, siente que le falta el aire. ¿Cuáles son esos síntomas? Los síntomas principales son dificultad respiratoria, como usted decía, limitación a la actividad física, y eso hace, como usted bien decía, que va pasando de a poco y la persona lo que hace es adaptarse. Entonces, la persona antes se acostumbraba a subir un piso de escaleras y ahora no lo sube, directamente lo deja de subir y piensa que es una cosa normal. La producción de tos, de flema, menos frecuentemente silbidos en el pecho, edema en los miembros inferiores, y una cosa importante que tiene que ver también con este tema de los antibióticos que usted tocó, que es muy frecuente que las personas que sufren EPOC tengan catarros o cuadros respiratorios altos varias veces al año.
Bueno, tienen tos, tienen flema, tienen febrícula y lo interpretan como gripes. Bueno, tener una gripe por año es una cosa que ya debería llamar la atención. Tener más de una también, sobre todo si la persona tiene más de 40 años y tiene el antecedente de haber fumado. En algunos casos, otra causa de EPOC mucho menos común es algunos problemas genéticos, y en nuestro país probablemente tenga algún peso que no tenemos muy claro la exposición al humo, lo que llamamos humo de biomasa, que es lo que la presencia, por ejemplo, de hornos en las casas o de estufas a leña en las casas, que por lo menos en partes del norte de nuestro país no hay mucho gas y terminan reemplazando al gas natural, y la exposición, sobre todo en mujeres, es una causa importante de EPOC. Por lo menos, por ejemplo, en México es una de las principales causas de EPOC. Sí. Muchas personas fumadoras tienen también como esa tos crónica, ¿no? Y lo minimizan, dicen, sí, no, es la tos por fumar. Es como usted lo mismo, y incluso algunos médicos tienden a pensar de que es normal que una persona, que la existencia de la tos del fumador. Toda tos de fumador, toda tos persistente en una persona que ha fumado, tiene que ser evaluada formalmente para descartar EPOC. Si no tienen EPOC, fantástico, pero tenemos que estar encima, porque el EPOC es una enfermedad muy traicionera. Usted mostró esa diapositiva que me encantó, digamos, donde se ve todo el pulmón lesionado, donde se ven las áreas negras que le llamamos antracosis, que es la parte más negra del pulmón, y eso justamente es una cosa que la persona no se da cuenta y se va produciendo paulatinamente en distintos sectores del pulmón. ¿Qué ocurre cuando una persona ve, por ejemplo, esa imagen y se da cuenta de que eso está adentro suyo? ¿Ahí se toma conciencia? Sí, por eso justamente es que los adaptados de cigarrillos tienen que tener las advertencias sanitarias, que nosotros las vemos, en nuestro país las tenemos. Tendrían que ocupar más del 50% del atado de cigarrillos. En este momento ocupan el 30%. Pero justamente en las encuestas nacionales han mostrado que entre el 50 y el 70% de la gente que ha visto esas advertencias, porque hay gente que prefiere dar vuelta el atado o ponerlo de alguna manera que no lo puedan ver, negación, piensan en dejar, exactamente, porque el fumador es una persona que es una víctima de una adicción, entonces no puede controlar su conducta aun cuando tiene conocimiento. También las encuestas nacionales muestran que el 70% de los fumadores saben que el cigarrillo les hace daño. La EPOC es una de las principales causas de mortalidad en los fumadores y es una de las cosas que, afortunadamente, si la persona deja de fumar, la progresión de la enfermedad para, y es probable que incluso algo de la función respiratoria se pueda recuperar. ¿Y qué ocurrió durante estos meses, durante el aislamiento, teniendo en cuenta además que es uno de los factores de riesgo justamente en esta enfermedad de COVID-19? ¿La gente siguió consultando, consultó menos? Bueno, nos pasaron dos fenómenos. Un fenómeno positivo fue que las medidas que hemos tomado, el distanciamiento, lavado de manos, uso de los tapabocas, también han protegido a las personas de cualquier otra infección respiratoria, que además este año no han circulado mucho. Los centros de vigilancia epidemiológica de nuestro país no han detectado circulación significativa ni de la gripe, de la influenza, ni del virus incisional respiratorio, ni de otros gérmenes que causan infección respiratoria. O sea que hubo menos episodios agudos de infección respiratoria en los EPOC. La contrapartida que se vio en todas las enfermedades crónicas es que las personas dejaron de consultar. No todo el mundo, y en particular a las personas mayores, les cuesta la consulta a distancia por teleconsulta. Entonces eso también limitó el acceso y es central, hablando de esto de que el 77% de las personas desconocen que tienen la enfermedad, que la persona tenga el acceso a la medición de capacidad respiratoria. Un tercer problema, nos cuesta hacer, cuando empezamos a hacer función respiratoria en medio de la COVID, tuvimos que tomar medidas de protección que nos han hecho que esté menos disponible el recurso. Y estamos estudiando, todos los que hacemos neumonología, las maneras de recuperar que la gente pueda acceder a este recurso diagnóstico y tratarse y diagnosticarse la enfermedad. Claro, que es fundamental. Bueno, doctor, ya que lo tengo acá, voy a aprovechar para preguntarle también por qué es importante usar los antibióticos adecuadamente. Perfecto. Eso, bueno, como usted me mostró en los números, la Organización Mundial de la Salud estima que por año 700.000 personas mueren a consecuencia de infecciones producidas por gérmenes resistentes, por culpa de la resistencia antibiótica. Tenemos dos problemas. El primer problema es que hemos usado los antibióticos mal y mucho. Por ejemplo, lo hablaba con el veterinario que dentro de un ratito está invitado. Hemos usado los antibióticos para engordar a los pollos y a los animales que consumimos, y eso ha hecho que los animales de granja se conviertan en reservorios de gérmenes resistentes. Ese ya fue un problema. Un segundo problema es que usamos muchísimo los antibióticos, tanto la población general como los médicos. Un profesor de infectología mío decía en la facultad que si uno toma antibióticos, la gripe se cura en 7 días, que es un problema viral la gripe, y si uno no los toma, se cura en una semana. Claro. ¿Por qué es lo que nos ocurre? No cambia la evolución de la enfermedad porque tomemos antibióticos, pero a veces los mismos pacientes los toman o a veces los médicos los largamos porque también nos cuesta explicarle esto a la gente. Y un tercer factor es que estamos matando también bacterias buenas, ¿no?, que tiene el cuerpo. Porque el organismo no somos estériles. Yo cuando estaba en la facultad se decía el aparato respiratorio es
estériles, no hay gérmenes. Y hoy en día sabemos que es lo que se llama técnicamente el microbioma. Vivimos con un montón de gérmenes que le ocupan el lugar a los gérmenes patógenos. Si bajamos esos gérmenes con los antibióticos usados de más, después esos gérmenes patógenos pueden tomar ese lugar. Y el tercer factor es que los antibióticos son difíciles de generar. Entonces no hay lo que se llama la pipeline, no hay una serie de antibióticos en proceso que se estén estudiando para reemplazar esos antibióticos que ya no podemos usar. Entonces tenemos que cuidar mucho los antibióticos que tenemos 2 o 3 gérmenes que producen mucha mortalidad, como el Staphylococcus aureus resistente, u otros gérmenes que producen mortalidad y que los podríamos parar si tuviéramos antibióticos. Como no los tenemos que usar medidas un poco raras, como usar medicamentos que tienen algún grado de toxicidad o riesgo de toxicidad, cuidar mucho las terapias intensivas, las medidas de protección, tratar de limitar la ventilación mecánica, son cosas que tratamos de hacer para intentar que esos gérmenes se distribuyan entre otros pacientes. ¿Y cuál sería el mensaje para la gente, no? Sí. En general, que por ahí justamente se siente mal o algo y dice, bueno, me compro un antibiótico, tal, yo sé que este antibiótico me hace bien. El mensaje de la OMS es antibióticos, use con precaución. Y eso justamente, no podemos pensar que es una aspirina el antibiótico. Y sea un problema viral, que la gran mayoría de nuestros catarros, de nuestras gripes, de lo que tienen los chicos, no sea, los chicos entre 5 y 10 años tienen 1 o 2 episodios catarrales por año y son totalmente normales y benignos, no tienen por qué ser tratados con antibióticos. La batalla que libran los pediatras para resistirse a la presión de los padres para darle antibiótico a los chicos es homérica. Sí, y eso es justamente lo que tenemos que pelear. Todos los que tienen niños chicos lo saben, la primera atención es bueno, tiene fiebre, tiene moco, un antibiótico no le hará sentirse mejor, cuidarlo más rápido, y la verdad es que lo que estamos haciendo es incubar resistencia bacteriana. En nuestro país hay antibióticos que ya no los podemos usar, como la ampicilina, para tratar el hemófilus por la cantidad de veces que los hemos usado en los chicos. Claro, y confiar en el profesional, ¿no? Si uno va, es porque el profesional sabe más que uno y hay que confiar en lo que nos está diciendo. No automedicarse, eso es lo muy importante. Muchísimas gracias, No, por doctor, favor, por gracias haber a usted venido. por la invitación. Gracias.